Mi hermano vendió la tumba de mi madre por 50,000 pesos. 50,000 pesos sucios que contó frente a mí como si fuera la cosa más natural del mundo. Me llamo Ignacio Mendoza. Tengo 68 años y toda mi vida he trabajado con estas manos haciendo muebles de madera. Nunca pensé que tendría que contar esta historia, pero aquí estoy, porque hay cosas que no se pueden callar, ¿verdad? Hay traiciones que pesan tanto que si no las sacas, te pudres por dentro como madera mojada. Era domingo por la mañana, como todos los domingos desde hace un año. Desde que enterramos a mamá, a doña Remedios, yo iba cada semana al Panteón de San Juan con un ramo de gardenias frescas. Gardenias porque siempre olía a gardenias, desde que tengo memoria. Se perfumaba con agua de gardenias que hacía ella misma, y cuando caminaba por la casa dejaba ese rastro dulce que me hacía saber que andaba cerca, que todo estaba bien. Esa mañana salí temprano de mi casa en Oaxaca. Tengo una camioneta vieja, una Ford del 87 que compré de segunda mano hace 15 años. No es bonita, pero nunca me ha dejado tirado. Paré en el mercado a comprar las gardenias más frescas que encontré. 5 pesos el ramo y manejé los 30 minutos hasta el panteón pensando en mamá, como siempre hago los domingos. El panteón estaba quieto, apenas algunas personas aquí y allá limpiando tumbas, llevando flores. Era temprano todavía, el sol apenas empezaba a calentar las lápidas de mármol y las cruces de hierro. Yo conocía el camino de memoria, cuarta fila, quinta tumba, donde había puesto a descansar a doña Remedios hace exactamente 1 año y 2 meses, donde había tallado con mis propias manos, con mis herramientas de carpintero, la lápida más bonita que pude hacer. Me tardé 3 meses en tallarla, trabajando cada tarde después del trabajo, puliendo cada letra hasta que quedara perfecta. Pero cuando llegué al lugar, me detuve en seco. No podía entender lo que veían mis ojos. Había una cinta amarilla de construcción rodeando todo el terreno. Una cinta de esas que usan cuando van a demoler algo, cuando van a construir. Y en el suelo, tirada como basura, estaba mi lápida. Mi hermosa lápida de piedra gris que había tallado con tanto amor, partida en 2 pedazos, con las letras rotas. Aquí descansa la mujer que olía a gardenia, había escrito yo con mis propias manos. Ahora las palabras estaban quebradas, como si alguien la hubiera aventado al suelo sin importarle nada. Las gardenias que había traído la semana pasada estaban esparcidas por el suelo, marchitas, pisoteadas, mezcladas con tierra y basura. Me quedé parado ahí como tonto, con el ramo fresco en las manos, tratando de entender. ¿Dónde estaba mamá? ¿Qué había pasado? Miré alrededor buscando alguna explicación, alguna señal de que me había equivocado de lugar. Pero no, era aquí. Reconocía el árbol de mezquite que daba sombra. Reconocía la tumba del señor Martínez que estaba al lado. Reconocía todo menos lo que debía estar ahí. Un hombre con overol azul y casco amarillo se acercó. Era uno de esos trabajadores de construcción, con las manos llenas de cal y los ojos cansados. «Disculpe, jefe», me dijo. «¿Usted es familia de la señora que estaba enterrada aquí?» Le dije que sí, que era mi madre. «Ay, qué pena, jefe. Ayer vinieron y se llevaron los restos. Nos dijeron que el terreno ya era de ellos, que tenían los papeles. Nosotros nomás seguimos órdenes, ¿sabe? Tuvimos que quitar todo para empezar la construcción mañana lunes. Se llevaron los restos. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Se llevaron a mi mamá como si fuera un mueble viejo que estorba. Me senté en una tumba cercana porque las piernas ya no me sostenían. El trabajador me miraba con lástima, pero no sabía qué decir.
¿Quién dio la orden? Le pregunté cuando pude hablar. Un señor mayor, bien vestido, con camisa blanca y sombrero. Dijo que era el hijo de la señora y que tenía derecho a vender el terreno. Trajo todos los papeles, todo legal. Ricardo. Mi hermano Ricardo. Hasta sin verlo, sabía que era él. Siempre andaba de camisa blanca almidonada, siempre con su sombrero de palma fina, siempre creyéndose más que todos nosotros. Saqué mi teléfono celular con las manos temblando. Era un teléfono sencillo, de esos que solo sirven para hablar, no como los que usan los jóvenes ahora. Marqué el número de Ricardo, un número que no había marcado en meses, desde el funeral de mamá. Sonó 3 veces antes de que contestara. «¿Ignacio? ¿Qué pasa, hermano?», me dijo con esa voz suya, siempre como si estuviera ocupado con cosas más importantes. «Ricardo», le dije, y mi voz salió más ronca de lo que esperaba. «Estoy en el panteón. ¿Dónde está mamá?». Hubo un silencio del otro lado, un silencio largo que me confirmó lo que ya sabía en el fondo del alma. «Ay, Ignacio», dijo finalmente. «Te iba a hablar, hermano. Tuve que vender el terreno. La fábrica anda mal, los números en rojo, y necesitaba el dinero. Me dieron 50.000 pesos por la parcela. 50.000 pesos, por la tumba de nuestra madre. Por el lugar donde yo venía cada semana a platicarle cómo estaba, a contarle de mis trabajos de carpintería, a ponerle sus gardenias favoritas. ¿Y mamá?, le pregunté, aunque ya no quería escuchar la respuesta. La moví a la fosa común del lado norte del panteón. Está bien ahí, Ignacio. Al fin y al cabo, ¿para qué queremos una tumba? Mamá ya no siente nada. Esa lápida vieja no sirve para nada. Esa lápida vieja no sirve para nada. Las palabras se me clavaron como astillas de madera podrida. Esa lápida que había tallado trabajando cada tarde, poniendo cada letra con el amor de un hijo que quería honrar a su madre. Esa lápida donde había escrito las palabras más bonitas que se me ocurrieron para describir a la mujer que me dio la vida. «Ricardo», le dije, y ahora sí sentía que la voz se me iba a quebrar. Esa lápida la hice yo con mis manos. Trabajé 3 meses tallándola. Ya sé, hermano, ya sé. Pero necesitaba el dinero. La construcción empezó ayer, ya no hay vuelta atrás. Además, tú tienes tu casa, tu trabajo, no necesitas preocuparte por estas cosas. Yo tengo una fábrica que mantener, empleados que dependen de mí. Siempre lo mismo con Ricardo. Siempre él era el importante, el que tenía responsabilidades grandes, el que tomaba las decisiones difíciles. Desde niños había sido así. Él era el hijo mayor, el heredero, el que iba a manejar los negocios de papá. Yo era solo el menor, el que se fue por su lado a trabajar con las manos, el carpintero. «¿En dónde está exactamente?», le pregunté. «En la fosa común del lado norte. Hay una cruz de madera con su nombre. Está bien ahí, Ignacio, de verdad». Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé sentado ahí, en esa tumba ajena, viendo los pedazos rotos de la lápida de mamá. El trabajador se había ido ya, seguramente incómodo con mi tristeza. Yo estaba solo en el panteón, con mis gardenias frescas y ningún lugar donde ponerlas. Me levanté despacio, como lo hago todo ahora a los 68 años, y caminé hasta donde estaba tirada mi lápida. La toqué con cuidado, como se toca algo sagrado que está roto. Los pedazos eran grandes, tal vez se podía arreglar. Tal vez con paciencia y las herramientas correctas podía volver a pegarla. Hacerla nueva otra vez. Fui hasta mi camioneta y saqué una lona que siempre cargo atrás para cubrir los muebles cuando llueve. Extendí la lona en el suelo y con mucho cuidado puse encima los 2 pedazos de la lápida. Pesaban mucho,
más de lo que recordaba, pero logré cargarlos hasta la caja de la camioneta. También recogí las gardenias marchitas que estaban tiradas en el suelo. No sé por qué, pero sentía que no podía dejarlas ahí. Antes de irme, manejé hasta el lado norte del panteón. Era la parte más vieja, más descuidada, donde están las tumbas de la gente que no tiene familia o no tiene dinero para mantener un lugar decente. Encontré la cruz de madera con el nombre de mamá escrito con pintura negra que ya se estaba descarapelando. Remedios Vázquez de Mendoza. Una cruz sencilla, barata, como las que ponen a los que no importan. Mi mamá, que había criado 4 hijos, que había trabajado en la casa y en el campo, que había cuidado a papá hasta el día que se murió, ahora tenía una cruz de madera corriente en la fosa común. Puse las gardenias frescas al pie de la cruz y me quedé ahí parado un rato, platicándole en silencio. Le dije que no sabía lo que había pasado, que no sabía que Ricardo había vendido su lugar de descanso. Le prometí que iba a arreglar las cosas, aunque todavía no sabía cómo. Cuando regresé a mi casa en Oaxaca, llevé los pedazos de la lápida hasta mi taller. Es un cuarto grande atrás de la casa, donde tengo mi banco de trabajo, mis herramientas, mis maderas esperando a convertirse en mesas y sillas. Puse la lápida rota en una esquina, recargada contra la pared, donde la pudiera ver todos los días. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en mamá, en esa fosa común, pensando en Ricardo contando sus 50,000 pesos, pensando en los años que había ido cada domingo a llevarle flores a una tumba que ya no era suya. Cuánto tiempo llevaba ella en la fosa común mientras yo le platicaba a una tumba vacía. Me levanté de la cama como a las 3 de la mañana y fui al taller. Encendí la luz y me senté en mi banco de trabajo, viendo la lápida rota. Las letras todavía se podían leer, aunque estaban partidas por la mitad. Aquí descansa la mujer que olía a gardenia. Había puesto tanto amor en esas palabras, tanto respeto. Busqué en mis gavetas hasta que encontré una gardenia seca que guardaba desde el funeral. La puse encima de la lápida rota, ahí en mi taller, y le platiqué a mamá lo que había pasado. Le dije que no sabía qué hacer, que me sentía traicionado por mi propio hermano, que no entendía cómo había podido vender su lugar de descanso por dinero. Pero también le dije algo más, algo que me salió del fondo del alma mientras estaba ahí sentado en la madrugada. Le dije que no iba a quedarme callado, que no iba a dejar que Ricardo se saliera con la suya nomás porque tenía dinero y yo no. Le dije que iba a encontrar la manera de hacer justicia, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. No sabía todavía cómo, pero esa noche, viendo los pedazos rotos de la lápida de mi madre, algo cambió adentro de mí. La tristeza se estaba convirtiendo en algo más fuerte, algo que no había sentido antes. Ricardo había cometido un error muy grande al vender la tumba de mamá. Y yo, Ignacio Mendoza, el carpintero humilde que nunca se metía en problemas, iba a hacérselo pagar. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer, como siempre hago desde que tengo uso de razón. Es una costumbre que me enseñó papá cuando era niño. El día empieza temprano, Ignacio, y el trabajo no espera a que uno se despierte. Preparé mi café negro en la misma taza de barro que uso desde hace 20 años, una que hice yo mismo cuando estaba aprendiendo a trabajar la arcilla antes de dedicarme completamente a la madera. Salí al taller con el café humeando en las manos. La lápida rota seguía ahí, recargada contra la pared, y la gardenia seca que había puesto encima se veía pequeña y frágil en la luz gris del amanecer.
Me senté en mi banco de trabajo y me quedé viendo esa piedra partida, recordando las tardes que pasé tallándola. Fue después del funeral de mamá, hace 1 año y 3 meses. Ricardo había pagado por una lápida sencilla, de esas prefabricadas que venden en las funerarias, con letras doradas que se ven baratas y se descarapelan con la lluvia. Pero yo sabía que mamá se merecía algo mejor, algo hecho con amor, con las manos de su hijo menor que había aprendido a trabajar la piedra viendo a los canteros del centro de Oaxaca. Compré un bloque de piedra gris, de esa que traen de las canteras de Ixcotel. Me costó 2 semanas de trabajo, pero valía la pena. Cada tarde, cuando terminaba mis encargos de carpintería, sacaba mis herramientas especiales, las que uso para tallados finos, y trabajaba esa piedra como si fuera un mueble delicado. Primero la desbastación, quitando los pedazos grandes con el cincel y el mazo. Después el trabajo fino, puliendo cada superficie hasta que quedara suave como la piel de un bebé. Y al final las letras, cada una marcada primero con lápiz, después tallada con el buril más fino que tenía, letra por letra, con la paciencia que me enseñaron mis manos después de 40 años de trabajar la madera. Aquí descansa la mujer que olía a gardenia. Las palabras me salieron del alma. Podría haber puesto algo más tradicional, más religioso, pero esas palabras eran mamá. Toda su vida había olido a gardenias, desde que tengo memoria. Recuerdo cuando era niño y vivíamos todos juntos en la casa grande de la Colonia Centro, la casa que heredé cuando murió papá. Mamá tenía su jardín pequeño en el patio trasero, y ahí cultivaba sus gardenias como si fueran sus otros hijos. Las regaba todas las mañanas antes de que saliera el sol, les hablaba mientras las podaba, les ponía fertilizante hecho con cáscaras de huevo y café molido. Las plantas también sienten, mijito, me decía cuando yo tenía 7 u 8 años y la ayudaba a cargar la regadera. Si las tratas con cariño, te lo regresan con flores más bonitas. Y tenía razón, las gardenias de mamá eran las más hermosas del barrio. Grandes, blancas, con ese perfume que llenaba toda la casa cuando las cortaba y las ponía en floreros por toda la sala. Se hacía su agua de gardenias mezclando los pétalos con alcohol y un poquito de glicerina, y esa era la única fragancia que usaba. Nunca perfumes caros como los que se compraba la esposa de Ricardo. Solo su agua de gardenias hecha con sus propias manos. Ricardo nunca entendió esas cosas de mamá. Él era 5 años mayor que yo, y desde chico papá lo había marcado como el heredero, el que iba a manejar la fábrica textil que don Aurelio había construido desde la nada en Tehuacán. Ricardo estudiaba contabilidad por las tardes y trabajaba en la fábrica por las mañanas, aprendiendo el negocio desde adentro. Siempre andaba con ropa limpia, con los zapatos boleados, con el pelo peinado hacia atrás como los hombres de negocios. Yo, en cambio, desde que era niño, me gustaba más estar en el taller de carpintería de don Eusebio, el vecino de enfrente. Don Eusebio hacía los muebles más bonitos de Oaxaca y me dejaba quedarme ahí por las tardes viendo cómo trabajaba la madera, cómo la convertía en mesas y sillas que parecían obras de arte. Cuando cumplí 15 años, papá me dejó ser su aprendiz oficialmente. «Si eso es lo que quieres, Ignacio», me dijo papá con una sonrisa medio triste. «Pero recuerda que las manos que trabajan también necesitan una cabeza que piense». Papá nunca me hizo sentir menos por elegir el oficio de carpintero en lugar de quedarme en la fábrica, pero siempre supe que Ricardo era su orgullo, el hijo que iba a continuar con el negocio familiar, el que iba a llevar el apellido Mendoza a lugares importantes. Yo era el hijo menor,
el artesano, el que iba a vivir tranquilo haciendo muebles bonitos, pero nunca iba a ser rico ni importante. Y así fue durante años. Ricardo se casó con Esperanza, una mujer de familia pudiente de Puebla, que llegó a nuestra casa con aires de grandeza y vestidos caros. Compraron una casa grande en la mejor colonia de Tehuacán, con jardín y piscina, y tuvieron 2 hijos que mandaron a escuelas privadas en la capital. Ricardo manejaba la fábrica con éxito, tenía empleados, camionetas nuevas, cuentas en el banco. Yo me quedé soltero, viviendo en la casa familiar con mamá y papá, haciendo mis muebles por encargo, ganando lo justo para vivir tranquilo. Nunca me faltó nada, pero tampoco me sobraba. Era una vida sencilla, sin lujos ni complicaciones. Los domingos comíamos todos juntos, y mamá siempre ponía gardenias frescas en el centro de la mesa. Cuando papá enfermó del corazón, hace 7 años, Ricardo venía de vez en cuando desde Tehuacán a visitarlo. Pero yo era el que estaba ahí todos los días, el que lo llevaba al doctor, el que se quedaba despierto cuando le daban los dolores en el pecho por las noches. Mamá y yo lo cuidamos hasta el final, hasta esa madrugada de febrero, cuando se fue dormido, tranquilo, sosteniendo la mano de doña Remedios. El funeral fue grande, con mucha gente de la fábrica, comerciantes, familias que habían conocido a papá durante años. Ricardo organizó todo, pagó por el ataúd más caro, por las flores, por la misa en la iglesia principal. Se veía como el hijo responsable, el heredero digno. Yo solo cargué el ataúd junto con mis primos y me quedé callado durante toda la ceremonia. 2 semanas después del funeral, nos reunimos en el despacho del licenciado Valentín, el notario que había manejado los asuntos de papá durante 20 años. Don Valentín tenía ya 80 años entonces, pero seguía trabajando con la precisión de un reloj suizo. Nos leyó el testamento completo, punto por punto, con esa voz pausada que usan los notarios para las cosas importantes. Ricardo heredó la fábrica textil con todo lo que eso significaba: la maquinaria, los contratos, las cuentas del banco, las propiedades en Tehuacán. El licenciado Valentín estimó el valor total en 20 millones de pesos, una cantidad que yo no podía ni imaginar. A mí me dejó la casa familiar en Oaxaca, la casa donde habíamos crecido, donde mamá tenía su jardín de gardenias. También me dejó algunas herramientas de carpintería que había comprado para mí cuando era joven y un poco de dinero en efectivo para los gastos inmediatos. Recuerdo que Ricardo puso su mano en mi hombro al salir del despacho y me dijo: «No te preocupes, hermano. La fábrica va bien y siempre vas a tener mi apoyo si necesitas algo». Yo le agradecí, porque era cierto que no me había dejado desamparado. La casa era más de lo que podía haber esperado y tenía mi oficio, mis manos, mi capacidad de trabajar. No necesitaba más. Mamá se quedó conmigo en la casa familiar y seguimos viviendo como siempre, tranquilos, sin pretensiones. Pero ahora, sentado en mi taller viendo la lápida rota de mamá, algo me hacía pensar en ese día en el despacho del licenciado Valentín. Algo sobre la manera en que había leído el testamento, como si hubiera más cosas de las que había dicho. Recordaba que al final había mencionado algunos puntos adicionales, cláusulas secundarias, pero yo estaba tan abrumado con todo lo del funeral que no presté mucha atención. Me levanté del banco de trabajo y fui a mi cuarto. En el closet, dentro de una caja de zapatos, guardaba todos los papeles importantes, escrituras de la casa, facturas de trabajos grandes y el testamento de papá. Lo saqué con cuidado. Eran varias hojas grapadas, con el sello del notario
y la letra pequeña que usan en los documentos legales. Regresé al taller y puse el testamento sobre mi banco de trabajo, bajo la luz buena de la lámpara que uso para los trabajos finos. Empecé a leer desde el principio, lentamente, palabra por palabra. Los primeros párrafos eran los que recordaba: la fábrica para Ricardo, la casa para mí, las disposiciones sobre el dinero y las propiedades menores. Pero después venían otras cosas que no recordaba haber escuchado ese día en el despacho. Cláusulas sobre el mantenimiento de la tumba de papá, instrucciones sobre algunos muebles antiguos y al final, en una letra más pequeña que el resto del documento, un párrafo que me llamó la atención. Cláusula adicional sobre el lugar de descanso de mi esposa. Remedios Vázquez de Mendoza, decía el encabezado. Me acerqué más a la lámpara para leer mejor. Si alguno de mis hijos profana, vende, abandona o permite que se dañe de cualquier manera el lugar de descanso de mi esposa Remedios, perderá automáticamente todo derecho sobre cualquier bien heredado según este testamento. Dicho bien pasará inmediatamente al otro hijo, quien tendrá la obligación moral de preservar y honrar la memoria de su madre. Leí el párrafo 3 veces para asegurarme de que había entendido bien. Después lo leí una cuarta vez, en voz alta, para escucharlo con mis propios oídos. Ricardo había vendido la tumba de mamá. Había profanado su lugar de descanso por 50,000 pesos. Según el testamento de papá, eso significaba que perdía todo derecho sobre la fábrica. Los 20 millones de pesos que había heredado ya no eran suyos. Me quedé ahí sentado, con el testamento en las manos, tratando de entender lo que esto significaba. ¿Papá había previsto algo así? ¿Había puesto esa cláusula porque conocía a Ricardo mejor de lo que pensábamos? ¿O era solo una precaución general, algo que le había aconsejado el licenciado Valentín? No importaba la razón. Lo que importaba era que las palabras estaban ahí, escritas con tinta negra, firmadas por papá y certificadas por el notario. Ricardo había violado los términos del testamento y según el documento, la fábrica ahora me pertenecía a mí. Pero era posible. ¿Un carpintero como yo podía quitarle una fábrica de 20 millones a su hermano mayor? ¿Los tribunales respetarían una cláusula como esa? Necesitaba hablar con alguien que supiera de estas cosas legales, alguien que me dijera si estaba entendiendo bien o si solo eran fantasías de un hombre dolido por la pérdida de su madre. Miré el reloj. Eran las 7 de la mañana. El licenciado Valentín siempre abría su despacho a las 8. Lo sabía porque había ido varias veces a hacerle consultas menores sobre la casa. Era un hombre de costumbres muy fijas, puntual como un reloj. Guardé el testamento en una carpeta de plástico, me bañé rápido y me puse mi ropa más decente. Pantalón de mezclilla oscuro, camisa blanca que uso para las ocasiones especiales y mis zapatos negros que saco solo para funerales y trámites importantes. Antes de salir, me acerqué otra vez a la lápida rota de mamá. Si esto es verdad, mamita, le dije en voz baja. Si papá puso esa cláusula para protegerte, entonces Ricardo va a pagar por lo que hizo. Te lo prometo. Puse una gardenia fresca que había cortado del jardín encima de la piedra partida y salí hacia el despacho del licenciado Valentín. En el camino, manejando mi vieja camioneta por las calles de Oaxaca que estaban empezando a llenarse de gente yendo al trabajo, no podía dejar de pensar en la ironía de todo esto. Ricardo, el hijo exitoso, el heredero, el hombre de negocios, había perdido 20 millones de pesos por 50,000. Y yo, el carpintero humilde, el hijo menor que nunca había tenido ambiciones grandes,
Tal vez estaba a punto de convertirme en el dueño de una fábrica textil. La vida, pensé mientras esperaba en el semáforo de la esquina de García Vigil, tenía maneras muy extrañas de hacer justicia. El despacho del licenciado Valentín estaba en el mismo lugar de siempre, en una casona colonial del centro histórico que había sido restaurada, pero conservaba ese olor a madera vieja y documentos antiguos. Subí las escaleras de cantera despacio, sintiendo el peso de la carpeta con el testamento bajo el brazo. A los 68 años, las escaleras ya no son tan fáciles como cuando tenía 30, pero ese día tenía una energía extraña, como si algo importante fuera a pasar. La secretaria, una señora mayor que llevaba ahí más años que yo tengo canas, me reconoció inmediatamente. «Buenos días, don Ignacio. ¿Viene a ver al licenciado?» «Sí, por favor. Es urgente. Tengo que preguntarle sobre el testamento de mi papá». Me hizo esperar 10 minutos en esas sillas de cuero gastado que han visto pasar tantas historias, tantas familias discutiendo herencias, tantos pleitos y reconciliaciones. Finalmente se abrió la puerta del despacho principal y salió don Valentín con su bastón de madera tallada, más encorvado que la última vez que lo había visto, pero con los ojos todavía claros y la mente alerta. «Ignacio, mi querido muchacho, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veía». «Bien, licenciado, pero necesito que me explique algo del testamento de papá, algo que creo que no entendí bien cuando lo leyó». Don Valentín me invitó a pasar a su oficina. Las paredes estaban cubiertas de libros de leyes, títulos universitarios y fotografías con políticos y jueces de varias décadas. Se sentó detrás de su escritorio grande de caoba, el mismo donde había firmado documentos para 3 generaciones de mi familia. «A ver, cuéntame qué necesitas saber». Saqué el testamento de la carpeta y lo puse sobre el escritorio, abierto en la página de la cláusula que había encontrado. «Licenciado, ayer descubrí que mi hermano Ricardo vendió la tumba de mamá, el terreno del panteón. Lo vendió por 50.000 pesos y movieron los restos de mi madre a la fosa común». Don Valentín se puso los anteojos y se inclinó para leer el documento. Vi cómo sus cejas se alzaron lentamente mientras leía la cláusula adicional. «Ay, Ignacio», murmuró después de un minuto. «¿Ricardo realmente hizo eso?» «Sí, licenciado. Yo mismo vi el terreno cercado para construcción, la lápida que yo tallé tirada en el suelo, rota. Él me lo confirmó por teléfono. Dijo que necesitaba el dinero para la fábrica». Don Valentín se recargó en su silla y se quedó pensativo, tamborileando con los dedos sobre el escritorio como hacía siempre cuando meditaba sobre casos complicados. «Ignacio, esta cláusula la redactamos específicamente tu padre y yo hace 7 años. Don Aurelio me pidió que la incluyera porque conocía bien el carácter de sus hijos. No era desconfianza, era precaución». «¿Qué significa exactamente, licenciado? ¿Es válida?» «Por supuesto que es válida. Está debidamente redactada, firmada por el testador y certificada ante notario. Los términos son claros. Si alguno de los herederos profana o permite que se dañe el lugar de descanso de doña Remedios, pierde automáticamente todos sus derechos sobre la herencia». Mi corazón empezó a latir más fuerte. No era mi imaginación, no era wishful thinking, como dicen los jóvenes ahora. Era real, estaba ahí escrito. Entonces, ¿la fábrica ya no es de Ricardo? Legalmente hablando, desde el momento en que vendió ese terreno, Ricardo violó los términos del testamento. La fábrica, según este documento, te pertenece a ti ahora. Me quedé callado un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. 20 millones de pesos.
Una fábrica textil con empleados, maquinaria, contratos. Yo, que nunca había manejado nada más grande que mi taller de carpintería. Pero licenciado, le dije, ¿cómo voy a manejar yo una fábrica? Yo no sé nada de negocios, de textiles, de empleados. Don Valentín sonrió con esa sonrisa sabia que tienen los viejos cuando ven a los jóvenes preocuparse por cosas que tienen solución. Ignacio, eso es algo que puedes resolver después. Primero tienes que hacer valer tus derechos legales. Puedes contratar un administrador, puedes vender la fábrica si quieres, puedes hacer lo que consideres mejor. Pero primero tienes que ganar el caso. ¿Necesito demandar a Ricardo? Así es. Tendrás que presentar una demanda ante el Tribunal Civil, alegando violación de los términos testamentarios. Necesitarás pruebas de que efectivamente vendió el terreno del Panteón y que los restos de tu madre fueron removidos. Saqué una libreta pequeña que siempre cargo en la bolsa de la camisa y empecé a apuntar lo que don Valentín me decía. Pruebas, documentos, testigos, palabras que nunca pensé que tendría que usar en mi vida. ¿Qué clase de pruebas necesito, licenciado? Primero, la escritura de compraventa del terreno. Eso debe estar registrado en el registro público de la propiedad. Segundo, documentación del panteón que demuestre que los restos fueron removidos. Tercero, testigos que puedan confirmar tanto la venta como el estado actual de la tumba. Don Valentín se levantó y fue hasta uno de sus archiveros, de donde sacó una carpeta gruesa. Aquí tengo copias de todos los documentos del testamento de tu padre. Te voy a dar copias certificadas de todo lo que necesites. También voy a preparar una declaración notarial confirmando la autenticidad y validez de esa cláusula. Mientras don Valentín preparaba los papeles, yo seguía tomando notas. El trabajador de construcción que había visto en el panteón podía ser testigo. El administrador del panteón tendría registros de la venta. Maybe había más gente que había visto cuando removieron a mamá. Licenciado, ¿usted cree que tengo posibilidades de ganar? Ignacio, en 40 años ejerciendo el derecho, he visto casos mucho más complicados que este. Tienes un testamento válido, una violación clara de sus términos y la capacidad de probarlo. Si Ricardo realmente hizo lo que me dices, no tiene defensa legal posible. Me entregó una carpeta con copias certificadas de todos los documentos necesarios. El testamento completo, las escrituras originales, las actas de defunción de papá y mamá, todo lo que necesitaría para el juicio. ¿Puedo preguntarle algo más, licenciado? ¿Papá realmente pensaba que Ricardo podía hacer algo así? Don Valentín se quitó los anteojos y los limpió despacio, como hacía cuando iba a decir algo delicado. Tu padre era un hombre muy observador, Ignacio. Había notado cosas en Ricardo. Cierta frialdad hacia los asuntos familiares, cierta obsesión con el dinero. No era maldad, era insensibilidad. Don Aurelio me dijo textualmente: Valentín, Ricardo puede ser buen comerciante, pero Ignacio tiene el corazón de la familia. Si algo pasa con Remedios, quiero que esté protegida. Esas palabras me llegaron al alma. Papá había visto algo que yo no había querido ver. Había protegido a mamá desde más allá de la muerte, sabiendo que Ricardo podía cometer exactamente el error que había cometido. ¿Cuánto tiempo puede tomar el juicio? Depende de muchas cosas. Si Ricardo no lo pelea, si acepta que violó los términos, podría resolverse en 3 o 4 meses. Si decide contratar abogados y complicar las cosas, podría tomar 1 año o más. Me despedí del licenciado Valentín con la carpeta bajo el brazo y una mezcla de nervios y determinación en el pecho.
En el camino a casa, me detuve en el registro público de la propiedad. Era un edificio gris, lleno de gente haciendo trámites, con empleados que se movían lento entre montañas de papeles amarillentos. Después de 2 horas de espera y varios formularios llenos, conseguí una copia certificada de la compraventa del terreno del Panteón. Ahí estaba todo. Ricardo había vendido la parcela donde estaba enterrada mamá a una constructora llamada Desarrollos Inmobiliarios del Valle por exactamente 50,000 pesos. La fecha de la venta era del viernes anterior, 2 días antes de que yo fuera a llevarle las gardenias. Eso significaba que cuando me habló por teléfono el domingo, cuando me dijo, «Te iba a hablar, hermano», ya había consumado la venta desde hacía 2 días. No había sido una decisión impulsiva por necesidad urgente de dinero. Había sido algo planeado, algo que había estado considerando por días o tal vez semanas. De ahí fui directo al Panteón de San Juan. Busqué al administrador, un hombre de unos 50 años con bigote gris que llevaba trabajando ahí desde que yo era joven. Se llamaba Jesús Morales y conocía a toda mi familia. «Don Ignacio», me dijo cuando me vio llegar a su oficina. «Qué pena lo de su mamacita. Yo traté de llamarlo cuando llegaron con los papeles, pero no tenía su teléfono». «¿Qué pasó exactamente, don Jesús?» «Llegó su hermano don Ricardo el viernes con una orden judicial para exhumar los restos. Traía todos los papeles en regla, firmados por un juez. Dijo que usted ya estaba enterado, que era decisión familiar. Una orden judicial. Ricardo no solo había vendido el terreno, había conseguido una orden para mover a mamá sin siquiera preguntarme. Había usado el sistema legal para hacer algo que sabía que yo nunca habría aceptado. ¿Conserva copias de esos documentos? Por supuesto, don Ignacio. Aquí tengo todo. También tengo las fotografías que tomamos antes de la exhumación. Es procedimiento estándar. Don Jesús me mostró una carpeta con todos los documentos del proceso. La orden judicial, firmada por un juez de lo familiar que aparentemente no había cuestionado la solicitud. Las fotografías del antes y el después. Mi hermosa lápida tallada, intacta en las fotos del antes, hecha pedazos en las del después. ¿Puedo tener copias de todo esto? Claro que sí. Y si necesita que yo testifique sobre lo que pasó, cuenta con eso. Lo que hizo su hermano no estuvo bien, don Ignacio. Su mamacita era una señora muy querida aquí. Con esas copias en la mano, regresé a buscar al trabajador de construcción que había estado en el Panteón el domingo. Lo encontré en la obra que estaban empezando en el terreno que había sido de mamá. Se llamaba Aurelio, como mi papá, una coincidencia que me pareció buena señal. «Claro que me acuerdo de usted, jefe», me dijo cuando le expliqué quién era. Qué tristeza me dio verlo ahí parado con las flores. Su hermano vino el sábado a supervisar que quitáramos todo bien. El sábado, un día después de conseguir la orden judicial, un día antes de hablarme por teléfono. Ricardo había estado ahí, viendo cómo sacaban a mamá de su tumba, viendo cómo rompían la lápida que yo había tallado con tanto amor. ¿Estaría dispuesto a testificar sobre lo que vio?, le pregunté a Aurelio. Por supuesto, jefe, lo que hizo su hermano no fue correcto. Uno no juega con los muertos, no importa cuánto dinero necesite. Esa tarde, de regreso en mi taller, extendí todos los documentos sobre mi mesa de trabajo. La cláusula del testamento, la compraventa del terreno, la orden judicial, las fotografías del panteón, las declaraciones de los testigos, todo lo que necesitaba para demostrar que Ricardo había violado los términos del testamento de papá. Pero también había algo más, algo que había empezado a entender
durante esas horas recorriendo oficinas y hablando con gente. Ricardo no había actuado por necesidad desesperada de dinero. 50.000 pesos no salvan una fábrica de 20 millones. Había actuado por desprecio, por una frialdad hacia los valores familiares que yo nunca había querido reconocer. Me senté frente a la lápida rota de mamá, con una gardenia fresca en la mano. «Ya tengo todo lo que necesito, mamita», le dije en voz baja. «Papá te protegió bien. Sabía que esto podía pasar y puso las reglas claras. Ahora solo falta que los jueces hagan cumplir la ley». Pero esa noche, mientras cenaba mi sopa de frijoles y tortillas hechas a mano, como me había enseñado mamá, no podía dejar de pensar en lo que significaría ganar el juicio. Una fábrica textil, empleados que dependían de los sueldos, contratos que cumplir, responsabilidades que nunca había tenido que manejar. ¿Estaría preparado para eso? ¿Un carpintero de 68 años podría aprender a manejar un negocio de 20 millones? Pero después recordé las palabras de papá que don Valentín había repetido. Ignacio tiene el corazón de la familia. Tal vez no sabía de textiles ni de administración, pero sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sabía el valor del respeto, de la dignidad, del amor hacia los que ya no están con nosotros. Y eso, pensé mientras lavaba mi plato en el fregadero, tal vez era más importante que toda la experiencia comercial del mundo. Al día siguiente empezaría el proceso legal que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ricardo perdería todo lo que había heredado por 50.000 pesos mal habidos. Y yo, el hermano menor que nunca había ambicionado nada grande, tendría que aprender a ser el dueño de una fábrica. La justicia, cuando llega, a veces viene con formas que uno nunca esperó. El licenciado que contrató Ricardo se llamaba Fernando Salinas, un hombre de unos 40 años con traje caro y corbata de seda que hablaba como si fuera el dueño del mundo. Llegó al juzgado de Tehuacán en una camioneta BMW negra, con maletín de piel italiana y zapatos que costaban más que lo que yo ganaba en un mes haciendo muebles. Yo llegué en mi Ford del 87, con mi carpeta de plástico y los mismos zapatos negros que uso para los funerales. La secretaria del juzgado me miró con lástima cuando le dije que venía a representarme a mí mismo en el juicio contra mi hermano. «¿No trae abogado, señor?», me preguntó. Le dije que no, que tenía la verdad y los documentos, y que eso debería bastar. Ricardo llegó vestido como siempre, con su camisa blanca almidonada y su sombrero de palma fina. Pero se veía más delgado, más nervioso que la última vez que lo había visto. Los problemas de la fábrica lo estaban consumiendo por dentro. Se notaba en las ojeras y en la manera en que se tocaba el bigote cada 5 minutos, como hacía desde niño cuando estaba preocupado. Cuando me vio entrar al juzgado, se acercó con una sonrisa forzada. «Ignacio, hermano, todavía estamos a tiempo de arreglar esto fuera del tribunal. No necesitamos lavar nuestros trapos sucios delante de extraños». Le dije que ya era muy tarde para arreglos, que había vendido la tumba de nuestra madre y eso no tenía perdón. Su abogado, el licenciado Salinas, se rió cuando oyó eso. «Con todo respeto, don Ricardo», me dijo con esa voz engolada que usan los abogados caros, «su hermano no tiene caso. Usted tenía perfecto derecho a vender esa propiedad como heredero. Un carpintero sin representación legal no puede quitarle una fábrica de 20 millones. El juez se llamaba Antonio Herrera, un hombre de unos 60 años con barba gris y lentes que le daban aspecto de profesor universitario. Había estudiado Derecho en la capital, pero había regresado a Tehuacán
a trabajar en los tribunales locales. Tenía fama de ser justo, pero estricto, de no dejarse impresionar por abogados caros ni por dinero. Cuando llamaron nuestro caso, entramos todos a la sala principal. Era un cuarto grande con techos altos, paredes de azulejo blanco y un crucifijo colgado detrás del escritorio del juez. Habían 2 mesas de madera oscura, una para cada parte. Ricardo y su abogado se sentaron en la de la izquierda, con sus portafolios de piel y sus plumas Montblanc. Yo me senté solo en la de la derecha, con mi carpeta de plástico y una pluma Bic azul que había comprado en la papelería de la esquina. El licenciado Salinas se puso de pie primero para hacer su alegato inicial. Habló durante 20 minutos sobre los derechos de propiedad, sobre la validez de las transacciones comerciales, sobre cómo era absurdo que un simple artesano pretendiera arrebatarle una empresa multimillonaria a un empresario experimentado por una supuesta violación de una cláusula menor en el testamento. Su señoría decía caminando de un lado al otro como actor de teatro: mi cliente actuó dentro de sus derechos como heredero legítimo. El terreno del Panteón era una propiedad más dentro del patrimonio familiar, y tenía perfecto derecho a disponer de ella según considerara conveniente. Pretender anular una herencia de 20 millones por una transacción de 50.000 es una desproporción jurídica inaceptable. Ricardo asentía con la cabeza cada vez que su abogado hacía un punto importante. Se veía confiado, como si ya hubiera ganado el juicio antes de empezar. De vez en cuando me miraba con una sonrisa condescendiente, como diciéndome que ya había jugado y había perdido. Cuando el licenciado Salinas terminó, el juez Herrera me preguntó si quería hacer mi alegato inicial. Me puse de pie despacio, sintiendo que las piernas me temblaban un poco. No estaba acostumbrado a hablar en público, menos en un tribunal lleno de gente que sabía más de leyes que yo. Su señoría, empecé con la voz un poco ronca. Yo no sé mucho de términos legales ni de transacciones comerciales. Solo sé que mi hermano vendió la tumba de nuestra madre por 50.000 pesos y que mi papá, don Aurelio Mendoza, puso una cláusula en su testamento prohibiendo exactamente eso. Saqué de mi carpeta la copia certificada del testamento y la puse sobre la mesa. Aquí está escrito, con las palabras de mi papá y la firma del licenciado Valentín, que si alguno de nosotros profanaba o vendía el lugar de descanso de nuestra madre, perdería automáticamente todo derecho sobre la herencia. Mi hermano no solo vendió el terreno, sino que consiguió una orden judicial para sacar a mi mamá de su tumba y moverla a la fosa común, todo sin decirme nada. El juez Herrera tomó el documento y lo examinó cuidadosamente, página por página. Me pidió que le explicara exactamente qué había pasado el domingo cuando fui al Panteón. Le conté de las gardenias que llevaba cada semana, de la lápida que había tallado con mis propias manos, de cómo la encontré rota en el suelo. ¿Tiene pruebas de que efectivamente se vendió el terreno y se removieron los restos?, me preguntó el juez. Saqué la escritura de compraventa que había conseguido en el registro público, las fotografías del panteón antes y después de la exhumación, y las declaraciones de don Jesús Morales y del trabajador Aurelio. Puse todo sobre la mesa del juez con cuidado, como si fueran piezas delicadas de un mueble que estaba armando. El licenciado Salinas se puso de pie inmediatamente. Su señoría objetó la admisión de esas pruebas. No han sido debidamente autenticadas ni presentadas según los procedimientos establecidos. Pero el juez Herrera ya estaba revisando los documentos.
Las fotografías mostraban claramente mi lápida tallada, primero intacta junto a la tumba de mamá, después rota en el suelo con la cinta de construcción alrededor. La escritura de compraventa tenía la firma de Ricardo y el sello del notario. «Las pruebas parecen auténticas», dijo el juez. «Proceda, don Ignacio». Seguí contando mi historia, despacio, con las palabras sencillas que uso todos los días. Les expliqué cómo papá conocía bien el carácter de sus hijos, cómo había puesto esa cláusula específicamente para proteger a mamá. Les hablé de las gardenias que ella cultivaba, del agua de perfume que hacía con sus propias manos, de cómo había criado a 4 hijos trabajando en la casa y en el campo. Mi mamá no era solo una propiedad más del patrimonio familiar, como dice el licenciado, continué mirando directamente a Ricardo. Era nuestra madre, la mujer que nos dio la vida, que nos cuidó cuando estábamos enfermos, que nos enseñó a trabajar con honradez. Y mi hermano la vendió por 50,000 pesos como si fuera un terreno baldío. Vi cómo Ricardo se movía incómodo en su silla. El licenciado Salinas le susurró algo al oído, pero él no respondió. Tenía la vista fija en la mesa, evitando mirarme. El juez Herrera pidió un receso de 15 minutos para estudiar los documentos. Ricardo y su abogado salieron a hablar al pasillo. Yo me quedé sentado en mi silla, viendo por la ventana del juzgado hacia la plaza principal de Tehuacán. Era una plaza bonita, con laureles grandes y una fuente en el centro donde los niños jugaban después de la escuela. Pensé en mamá, en cómo le gustaba sentarse en plazas como esa cuando íbamos al centro a hacer mandados. Siempre llevaba una bolsa de semillas de girasol para darles a las palomas, y se quedaba ahí viendo a la gente pasar, saludando a las señoras que conocía, preguntando por sus familias. Era una mujer de pueblo, de esas que conocen a todo mundo y todo mundo las quiere. Cuando regresamos a la sala, el juez tenía el testamento abierto frente a él y una expresión seria en la cara. «Licenciado Salinas», le dijo al abogado de Ricardo. Su cliente estaba al tanto de esta cláusula específica en el testamento de su padre. El licenciado se aclaró la garganta. «Su señoría, esa cláusula es muy vaga en sus términos. ¿Qué significa exactamente profanar? Mi cliente simplemente vendió una propiedad que legalmente le pertenecía. ¿Considera usted que remover los restos de una persona de su tumba para vender el terreno no constituye profanación? Su señoría, los restos fueron trasladados apropiadamente a otro lugar dentro del mismo panteón. No hubo profanación en el sentido legal del término». El juez se quitó los lentes y los limpió despacio, como hacía don Valentín cuando iba a decir algo importante. «Licenciado, voy a leer textualmente la cláusula en cuestión. Si alguno de mis hijos profana, vende, abandona o permite que se dañe de cualquier manera el lugar de descanso de mi esposa Remedios, perderá automáticamente todo derecho sobre cualquier bien heredado según este testamento». Mi corazón empezó a latir más fuerte cuando escuché al juez leyendo las palabras de papá en voz alta, en esa sala llena de gente. Era como si papá estuviera ahí, defendiendo a mamá desde más allá de la muerte. «Note usted», continuó el juez, «que la cláusula no dice solo profana, sino profana, vende, abandona o permite que se dañe». Su cliente vendió el lugar de descanso de su madre. Eso constituye una violación clara y literal de los términos testamentarios. El licenciado Salinas se puso pálido. Ricardo se tocó el bigote nerviosamente y le susurró algo urgente a su abogado. «Su señoría», dijo el licenciado con voz menos segura, «solicito un receso para consultar con mi cliente».
Denegado, proceda con su defensa. Su señoría, mi cliente necesitaba el dinero para salvar empleos en su fábrica. Fue una decisión económica difícil, no una falta de respeto hacia su madre. ¿50.000 pesos para salvar una fábrica de 20 millones? ¿Le parece proporcionada esa justificación? Ricardo finalmente se puso de pie, con la cara roja de vergüenza y coraje. Su señoría, con permiso. Yo no sabía que esa cláusula existía. Cuando leímos el testamento después del funeral, no recuerdo que se mencionara. El juez le pidió al licenciado Valentín, que había venido como testigo, que confirmara la validez de la cláusula. Don Valentín se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. Su señoría, esa cláusula fue redactada específicamente por instrucciones de don Aurelio Mendoza. Él me pidió que la incluyera porque, en sus palabras textuales, quería proteger a Remedios de cualquier falta de respeto después de su muerte. La cláusula fue leída íntegramente durante la lectura del testamento, aunque es posible que en ese momento los herederos no le prestaran la debida atención. Ricardo se desplomó en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Su abogado empezó a recoger sus papeles con movimientos nerviosos, como si ya supiera que había perdido el caso. Su señoría, intentó el licenciado Salinas una vez más. Incluso si aceptamos que hubo una violación técnica de la cláusula, la penalización es desproporcionada. Estamos hablando de una fábrica que da trabajo a 50 familias. Licenciado, respondió el juez con firmeza. La ley no distingue entre violaciones grandes y pequeñas cuando los términos son claros. Don Aurelio Mendoza estableció las reglas de su herencia, y esas reglas fueron violadas por su hijo mayor. El testamento es muy específico sobre las consecuencias. Después de eso, el proceso siguió su curso legal durante 4 meses largos. Hubo audiencias, presentación de más pruebas, declaraciones de testigos. Don Jesús del Panteón vino a testificar sobre lo que había visto. El trabajador Aurelio confirmó que Ricardo había estado presente durante la remoción de los restos. Varios vecinos del Panteón declararon que me habían visto llevando flores a la tumba de mamá todos los domingos durante más de un año. Ricardo trató de conseguir más abogados, de apelar decisiones menores, de alargar el proceso, pero con cada audiencia se veía más derrotado, más consciente de que había cometido un error irreversible. Su esposa Esperanza dejó de acompañarlo a las audiencias después del segundo mes. Los acreedores de la fábrica empezaron a presionar más fuerte, sabiendo que el caso estaba perdido. En la audiencia final, el juez Herrera leyó su sentencia con voz clara y pausada. Habiendo revisado todas las pruebas presentadas, este tribunal determina que el demandado Ricardo Mendoza violó clara y deliberadamente los términos del testamento de su padre, don Aurelio Mendoza, al vender el terreno donde estaban sepultados los restos de su madre, doña Remedios Vázquez de Mendoza, y permitir que dichos restos fueran removidos a la fosa común. Ricardo cerró los ojos cuando escuchó esas palabras. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero él la apartó suavemente. Por lo tanto, continuó el juez, de acuerdo con la cláusula específica incluida en dicho testamento, el demandado pierde automáticamente todo derecho sobre los bienes heredados, los cuales pasan al demandante, don Ignacio Mendoza, como establece claramente el documento testamentario. 20 millones de pesos. La fábrica textil con toda su maquinaria, sus contratos, sus empleados. Todo lo que Ricardo había manejado durante 7 años
Todo lo que consideraba suyo por derecho de primogenitura, ahora era mío por una cláusula que papá había incluido para proteger a mamá. Después de la lectura de la sentencia, Ricardo se acercó a mí en el pasillo del juzgado. Se veía como un hombre viejo, derrotado, sin el orgullo que siempre había llevado como armadura. Ignacio, me dijo con voz quebrada, «Perdóname, hermano. No pensé que papá hubiera puesto esa cláusula». «Sí sabías, Ricardo», le respondí sin rencor, pero con firmeza. «Sabías que mamá amaba esas gardenias que yo le llevaba. Sabías que tallé esa lápida con mis propias manos, trabajando 3 meses para que quedara perfecta. Y la vendiste por 50.000 pesos como si fuera chatarra». Se quedó callado, viendo el suelo de mosaico del juzgado. «¿Qué voy a hacer ahora?», murmuró más para sí mismo que para mí. «Perdí todo, la fábrica, la casa, los ahorros. Todo se fue en este pleito». «Eso lo decidiste tú cuando vendiste a nuestra madre», le dije. «Pero no te voy a dejar en la calle, Ricardo. Eres mi hermano, aunque hayas hecho algo imperdonable». Esa tarde, manejando de regreso a Oaxaca en mi vieja camioneta, no podía dejar de pensar en la ironía de todo lo que había pasado. Yo, el carpintero humilde, que nunca había ambicionado nada más grande que su taller, ahora era dueño de una fábrica textil de 20 millones de pesos. Y Ricardo, el empresario exitoso, el heredero natural, había perdido todo por 50.000 pesos mal habidos. Pero lo más extraño era que no sentía alegría por haber ganado, ni satisfacción por la venganza. Sentía una tristeza profunda, como cuando se rompe un mueble que llevaba años haciéndote compañía. La familia se había roto y ningún dinero del mundo podía arreglar eso. Esa noche, en mi taller, puse una gardenia fresca sobre la lápida rota de mamá. «Ya está, mamita», le dije en voz baja. «Papá te protegió bien. Ricardo pagó por lo que hizo. Ahora tengo que aprender a ser lo que nunca pensé que sería, un empresario». La gardenia se veía pequeña y frágil sobre la piedra partida, pero su perfume llenaba todo el taller, como cuando mamá caminaba por la casa dejando su rastro de dulzura. Mañana tendría que ir a Tehuacán a conocer mi fábrica, a hablar con los empleados, a entender un negocio del que no sabía nada. Pero esa noche solo quería quedarme ahí, con mamá, recordando que la justicia a veces llega de maneras que uno nunca esperó. La primera vez que entré a la fábrica como dueño fue un martes por la mañana, 3 semanas después de que se resolvió el juicio. Manejé mi vieja camioneta Ford por la carretera de Oaxaca a Tehuacán, viendo cambiar el paisaje de montañas verdes a valles secos, pensando en lo extraño que era todo esto. Hace 6 meses, yo era un carpintero de 68 años que vivía tranquilo en su casa familiar, y ahora tenía que aprender a manejar una empresa textil con 50 empleados. La fábrica Textiles Mendoza estaba en la zona industrial de Tehuacán, un edificio grande de ladrillo rojo con ventanas altas y un letrero de metal que se veía gastado por los años. Había camiones de carga estacionados en el patio, trabajadores caminando de un lado al otro con rollos de tela, el ruido constante de las máquinas de coser industriales que se escuchaba desde la calle. El administrador se llamaba Evaristo Ramírez, un hombre de unos 50 años con bigote canoso y manos manchadas de tinta que había trabajado ahí desde que papá abrió la fábrica hace 30 años. Cuando me vio llegar con mi ropa sencilla y mi carpeta de plástico, me miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Don Ignacio», me dijo estrechándome la mano, «todos sabemos lo que pasó con don Ricardo. Qué situación tan difícil para la familia.
pero queremos que sepa que aquí tenemos ganas de trabajar, de salir adelante bajo su dirección. Me llevó a recorrer la fábrica completa. Era un mundo que no conocía, lleno de máquinas enormes que cortaban tela con precisión milimétrica, trabajadoras que cosían uniformes y blusas con una velocidad que me dejaba admirado, montañas de rollos de algodón y poliéster organizados por colores y texturas. El ruido era constante, pero tenía un ritmo hipnótico, como el sonido de mi cepillo cuando trabajo la madera, pero multiplicado por 100. Aquí producimos principalmente uniformes escolares, me explicó Evaristo mientras caminábamos entre las máquinas. Tenemos contratos con el gobierno del estado para equipar 50 escuelas primarias. También hacemos blusas y pantalones para algunas tiendas departamentales de Puebla y México. Los números me mareaban. 5.000 uniformes al mes, 30.000 blusas, contratos por millones de pesos, inventarios que valían más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Pero lo que más me impresionaba era la gente. Había señoras de mi edad que manejaban las máquinas de coser con las manos expertas de quien lleva décadas en el oficio. Jóvenes que cortaban patrones con la misma precisión con que yo tallaba madera. Hombres que cargaban rollos de tela como yo cargo tablones en mi taller. ¿Saben todos que ahora soy el dueño?, le pregunté a Evaristo. Sí, don Ignacio. Corrió la voz sobre el juicio. Al principio había nervios porque no sabían qué iba a pasar con sus trabajos. Pero cuando supieron que usted es carpintero, que trabaja con las manos como nosotros, se sintieron más tranquilos. Me llevó hasta la oficina principal, en el segundo piso del edificio. Era un cuarto grande con escritorio de caoba, sillones de piel, aire acondicionado y ventanas que daban vista a todo el piso de producción. En las paredes había fotografías de papá inaugurando la fábrica, diplomas de reconocimientos comerciales, un retrato de la familia Mendoza tomado hace 15 años en alguna celebración que ya no recordaba bien. Esta era la oficina de don Ricardo, me dijo Evaristo. Aquí revisaba los contratos, se reunía con los clientes, manejaba las finanzas. Me senté en el sillón grande detrás del escritorio y me sentí como un niño jugando a ser adulto. Todo era demasiado elegante, demasiado formal para un hombre que estaba acostumbrado a trabajar en un taller lleno de aserrín y herramientas viejas. Evaristo, le dije, necesito que me enseñes todo desde el principio. Cómo funcionan los contratos, cómo se manejan los empleados, cómo se calculan los costos. Yo sé trabajar con mis manos, pero esto es diferente. Por supuesto, don Ignacio, pero si me permite decirle algo, creo que usted va a ser mejor patrón que don Ricardo. Él sabía mucho de números, pero a veces se le olvidaba que aquí trabajamos personas, no máquinas. Pasé toda esa primera semana aprendiendo el funcionamiento básico de la fábrica. Evaristo me explicó los contratos más importantes, me enseñó a leer los reportes de producción, me presentó a los supervisores de cada área. Era como aprender un oficio completamente nuevo a los 68 años, pero descubrí que tenía algunas ventajas que no esperaba. Después de 40 años trabajando la madera, entendía la importancia de la calidad, de revisar cada detalle antes de entregar un trabajo. Sabía lo que significaba cumplir con los tiempos de entrega, mantener contento al cliente, trabajar con honradez aunque nadie te esté vigilando. Y sobre todo, sabía tratar a la gente con respeto, porque yo mismo había sido empleado durante muchos años. La segunda semana decidí hacer los cambios que tenía en mente desde el primer día. Lo primero fue cambiar el nombre de la fábrica.
Textiles Mendoza sonaba demasiado a Ricardo, demasiado a los errores del pasado. Quería algo que honrara a mamá, que recordara por qué había ganado esta fábrica en primer lugar. Se va a llamar Textiles Gardenia, le dije a Evaristo mientras veíamos cómo instalaban el letrero nuevo en la entrada principal. Por mi mamá, que olía a gardenias y que nos enseñó el valor del trabajo honesto. Evaristo sonrió cuando escuchó eso. Me parece perfecto, don Ignacio. Don Aurelio estaría orgulloso de ver que honra así a doña Remedios. Pero el cambio más importante lo hice en mi oficina. Contraté a un maestro cantero de Oaxaca para que restaurara la lápida rota de mamá. Le costó 3 semanas de trabajo delicado, pegando los pedazos con una mezcla especial, puliendo las grietas hasta que casi no se notaran, repasando las letras que se habían dañado. Cuando terminó, la lápida se veía casi como nueva, con las palabras «Aquí descansa la mujer que olía a gardenia», talladas con el mismo amor con que yo las había hecho originalmente. La puse en una esquina de mi oficina, sobre un pedestal pequeño de madera que tallé yo mismo en las noches, cuando regresaba del trabajo. Al lado puse un florero sencillo, de cristal transparente, donde todos los días ponía una gardenia fresca. Conseguí que un jardinero de Tehuacán me cultivara gardenias en macetas especiales para tener siempre flores disponibles. La primera vez que alguien entró a mi oficina y vio la lápida, fue un cliente importante de Puebla, que venía a renovar un contrato de uniformes escolares. Se llamaba Licenciado Morales y manejaba las compras para el sistema educativo del Estado. Cuando vio el monumento en la esquina, se quedó callado un momento. «¿Qué es eso, don Ignacio?», me preguntó con curiosidad genuina. «Es el recordatorio de que hay cosas que no tienen precio», le respondí, poniendo una gardenia fresca en el florero. «Y que 50,000 pesos pueden costarte 20 millones. Le conté la historia completa, desde el domingo que encontré la tumba de mamá, vendida hasta el juicio que me convirtió en dueño de la fábrica. El licenciado Morales me escuchó sin interrumpir, asintiendo con la cabeza cuando llegué a la parte del testamento de papá. Su padre era un hombre muy sabio, me dijo al final. Y su madre debe haber sido una gran mujer para inspirar tanta lealtad. Era la mejor mujer del mundo, le dije, tocando suavemente la lápida restaurada. Por eso está aquí conmigo, cuidando el negocio como cuidaba nuestra casa. Después de esa conversación, el licenciado Morales no solo renovó el contrato, sino que lo amplió para incluir más escuelas. «Me gusta hacer negocios con hombres que tienen valores claros», me dijo al firmar los documentos. Así fue con todos los clientes que conocí durante esos primeros meses. Algunos llegaban curiosos por saber quién era el carpintero que le había quitado la fábrica al empresario. Otros venían preocupados, pensando que un cambio de dueño significaría problemas con los contratos. Pero cuando veían la lápida de mamá en mi oficina, cuando les contaba la historia de por qué estaba ahí, entendían qué clase de hombre era yo. No era el típico empresario que solo piensa en números y ganancias. Era alguien que creía en la familia, en el respeto a los mayores, en cumplir la palabra empeñada. Era alguien que había ganado su posición no por herencia ni por estudios universitarios, sino por defender lo que estaba correcto. Los empleados también empezaron a notar los cambios. Ricardo había manejado la fábrica desde su oficina, viendo reportes y mandando órdenes a través de supervisores. Yo prefería caminar por el piso de producción, hablar directamente con las costureras, escuchar sus problemas y sugerencias. Cuando una máquina se descomponía, yo bajaba a ver qué pasaba.
a veces ayudando con mis manos de carpintero a hacer reparaciones menores. Don Ignacio, me dijo doña Carmen, una señora de 60 años que llevaba 15 años cosiendo uniformes en la fábrica, usted sí entiende lo que es trabajar con las manos. Don Ricardo era buen patrón, pero nunca había tocado una máquina de coser en su vida. Aumenté los sueldos un 20% el tercer mes. No era generosidad ciega, era cálculo inteligente. Trabajadores mejor pagados trabajaban con más ganas, cometían menos errores, faltaban menos días. La productividad subió, la calidad mejoró, los clientes empezaron a recomendar Textiles Gardenia a otros comerciantes. Pero lo más importante era el ambiente en la fábrica. Antes había tensión, empleados que trabajaban por miedo a perder el empleo, supervisores que gritaban para cumplir con las metas de producción. Ahora había respeto mutuo, gente que llegaba temprano porque le gustaba su trabajo, un orgullo genuino por hacer uniformes que iban a usar niños de escuelas públicas. Un día de abril, 4 meses después de convertirme en dueño, llegué a la fábrica como todas las mañanas y encontré a Ricardo parado en la entrada principal. Se veía delgado, con la ropa arrugada y los zapatos gastados. Ya no tenía el sombrero de palma fina ni la camisa almidonada. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en unos meses. Ignacio, me dijo cuando me bajé de la camioneta, necesito hablar contigo. Pasa, le dije, aunque una parte de mí prefería no tener esa conversación. Subimos a mi oficina en silencio. Ricardo se quedó parado viendo la lápida de mamá en la esquina, con la gardenia fresca que yo había puesto esa mañana. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas cuando leyó las palabras talladas en la piedra. ¿La arreglaste?, me preguntó con voz quebrada. Un maestro cantero de Oaxaca me ayudó a restaurarla. Costó trabajo, pero quedó casi como nueva. Se sentó en una de las sillas frente a mi escritorio, como si las piernas ya no lo sostuvieran. Ignacio, vengo a pedirte perdón y a pedirte trabajo. Lo dejé hablar sin interrumpirlo. Me contó cómo había perdido todo después del juicio. La casa grande de Tehuacán, embargada por los acreedores. Los ahorros, gastados en abogados. La esposa, Esperanza, que se había ido con los hijos a casa de sus padres en Puebla, diciendo que no podía vivir con un hombre que había dilapidado el patrimonio familiar por necedad. Tengo 63 años, me dijo, viéndose las manos como si no las reconociera. Toda mi vida trabajé en esta fábrica, desde que papá me trajo de niño a aprender el negocio. No sé hacer otra cosa. No tengo dónde vivir, no tengo dinero, no tengo familia. ¿Y qué quieres que haga?, le pregunté sin dureza, pero sin compasión tampoco. Dame trabajo, hermano. El que sea. No pretendo ser supervisor ni administrador. Dame el trabajo más humilde que tengas, pero déjame ganarme la vida con dignidad. Me quedé callado un momento largo, viendo por la ventana hacia el piso de producción donde la gente trabajaba. Había pensado muchas veces en este momento, desde el día del juicio. Sabía que Ricardo eventualmente vendría a pedirme ayuda, y había decidido qué le iba a responder. Hay una vacante en el área de bodega, le dije finalmente. Cargar rollos de tela, organizar inventarios, limpiar el área de trabajo. El sueldo es de 1,200 pesos a la semana. Ricardo cerró los ojos como si le hubiera dado una bofetada. 1,200 pesos a la semana era lo que ganaba el empleado de más bajo nivel en la fábrica. Él había manejado presupuestos de millones. Había tenido secretarias y choferes particulares. Ahora iba a cargar cajas por un sueldo que antes gastaba en una comida con clientes. Acepto, me dijo con un hilo de voz.
Pero hay condiciones, continué. Entras a las 7 de la mañana como todos los empleados. Media hora de comida al mediodía. Sales a las 5 de la tarde. No hay privilegios especiales por ser mi hermano. Si haces bien el trabajo, te quedas. Si no, te vas. Entiendo. Y otra cosa más, Ricardo. Todos los días, cuando pases por mi oficina, vas a ver esa lápida de mamá. Vas a recordar por qué estás trabajando de cargador en lugar de ser el dueño de la fábrica. 50.000 pesos te costaron 20 millones. No lo olvides nunca. Se puso de pie despacio, como un hombre derrotado que acepta su castigo. Gracias, Ignacio. No merezco tu generosidad. No es generosidad, le dije. Es justicia. Mamá nos enseñó que la familia no se abandona, aunque cometa errores terribles. Pero también nos enseñó que los errores se pagan. Ricardo empezó a trabajar la siguiente semana. Lo vi llegar en camión urbano, con ropa de trabajo barata y zapatos de hule que compraba en el mercado. Los primeros días fue incómodo para todos. Los empleados que habían sido sus subordinados no sabían cómo tratarlo. Él mismo se movía torpe entre las cajas y los rollos de tela, sin saber exactamente qué hacer con sus manos que estaban acostumbradas a firmar documentos, no a cargar peso. Pero gradualmente se fue adaptando. El trabajo físico le hizo bien. Le devolvió algo de dignidad que había perdido durante los meses de pleitos y vergüenza. Aprendió a manejar el montacargas, a organizar la bodega con eficiencia, a llegar puntual y trabajar sin quejarse. Algunas mañanas, cuando yo llegaba temprano a revisar la producción, lo veía barriendo el patio antes de que llegaran los demás trabajadores. No porque se lo hubiera ordenado, sino porque había entendido que ahora tenía que ganarse el respeto desde abajo, con trabajo honesto y constante. Una tarde de junio, cuando llevaba 2 meses trabajando en la bodega, se acercó a mi oficina después del horario de trabajo. Ignacio, me dijo parado en la puerta, sin atreverse a entrar completamente, quiero darte las gracias. ¿Por qué? Por darme la oportunidad de trabajar, por no dejarme en la calle después de lo que hice. Ya te dije que no es generosidad, es lo que habría hecho mamá. Se quedó viendo la lápida en la esquina, con la gardenia fresca que yo había puesto esa mañana, como hacía todos los días. ¿Puedo preguntarte algo? Dime, ¿crees que algún día me vas a perdonar? Lo pensé un momento antes de responder. Ricardo, yo ya te perdoné, pero perdonar no significa olvidar. Esa lápida va a estar ahí todos los días para recordarnos a los dos lo que pasó, para recordarme a mí que gané esta fábrica defendiendo el honor de nuestra madre, y para recordarte a ti que la perdiste por faltarle el respeto. Asintió con la cabeza y se fue sin decir más. Así siguieron las cosas durante el resto del año. Textiles Gardenia creció bajo mi dirección. Conseguimos contratos nuevos, mejoramos la calidad de los productos, aumentamos las ganancias sin explotar a los trabajadores. Me hice miembro de la Cámara de Comercio local, conocí empresarios de otras industrias, aprendí a mover dinero en bancos y a planificar inversiones a largo plazo. Pero lo más importante era que había encontrado un propósito nuevo para mi vida. No era solo hacer muebles bonitos para clientes individuales. Era dar trabajo digno a 50 familias, producir uniformes de calidad para niños de escuelas públicas, mantener viva una empresa que papá había construido desde la nada. Todos los días, al llegar a mi oficina, lo primero que hacía era poner una gardenia fresca al lado de la lápida de mamá. Era mi manera de empezar la jornada recordando por qué estaba ahí, qué valores iban a guiar mis decisiones empresariales. Los clientes que entraban a mi oficina
Siempre preguntaban por el monumento, y yo siempre les contaba la historia completa. Es un recordatorio, les decía, de que en este negocio hay cosas más importantes que el dinero: el respeto a la familia, el honor a los que ya no están con nosotros, la dignidad del trabajo honesto. Si usted quiere hacer negocios con nosotros, tiene que entender que estos valores no se negocian. Y funcionaba. Los clientes respetaban eso. Preferían trabajar con una empresa que tenía principios claros antes que con competidores que solo pensaban en ganancias rápidas. Textiles Gardenia se volvió sinónimo de calidad y confiabilidad en toda la región. Un año después de convertirme en dueño, organicé una pequeña ceremonia en la fábrica para celebrar el crecimiento de la empresa. Invité a todos los empleados, a sus familias, a los clientes principales. Mandé hacer una placa de bronce que instalé en la entrada del edificio. Textiles Gardenia, fundada en honor a doña Remedios Vázquez de Mendoza. Hay cosas que no tienen precio. Durante la ceremonia subí a mi oficina por un momento para estar a solas con mamá. Puse una gardenia especialmente bonita en el florero. Le platiqué sobre todo lo que había logrado en ese año, sobre cómo la fábrica estaba prosperando. «Ya ves, mamita», le dije tocando suavemente la piedra restaurada. Papá tenía razón. Me dio el corazón de la familia para cuidar lo que realmente importa. Ricardo aprendió su lección. Los trabajadores tienen empleos dignos y tu memoria está siendo honrada todos los días. La gardenia perfumaba toda la oficina con esa fragancia dulce que siempre me recordaría a mamá caminando por la casa familiar, cuidando a su familia, enseñándonos con su ejemplo que el amor verdadero se muestra con acciones, no con palabras. Ahí estaba yo, a los 69 años, convertido en empresario sin haberlo planeado, dirigiendo una fábrica porque defendí el honor de mi madre. La vida me había enseñado que la justicia a veces llega tarde, pero cuando llega, transforma todo de maneras que nunca imaginaste. Y todos los días, sin excepción, esa gardenia fresca al lado de la lápida de mamá me recordaba la lección más importante. 50.000 pesos mal habidos pueden costarte 20 millones. Pero los valores que te enseñó tu madre no tienen precio.